Durante casi 200 años, América Latina fue tratada como el patio trasero de los Estados Unidos. Un lugar donde Washington dictaba, ordenaba, invadía, intervenía y decidía quién gobernaba y quién no. Embajadores estadounidenses que actuaban como virreyes. Golpes de Estado coordinados desde la CIA. Gobiernos que caían porque así lo decidía la Casa Blanca. Esa era nuestra realidad. Pero algo extraordinario está ocurriendo en El Salvador. Por primera vez en generaciones, un presidente latinoamericano se sienta frente al presidente de los Estados Unidos no como un subordinado esperando instrucciones, sino como un igual que negocia de tú a tú. Y lo más sorprendente de todo, el presidente estadounidense lo trata exactamente así. Presidente a presidente. Socio a socio. Igual a igual. Bienvenidos a Líder de Líderes. Hoy vamos a explorar uno de los cambios más profundos y simbólicos en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, como Nayib Bukele logró que Donald Trump trate a El Salvador con un respeto y una consideración que ningún otro presidente latinoamericano había recibido en décadas. Y lo más importante, ¿qué significa esto para el futuro de nuestra región? Esto no es solo una historia sobre dos líderes políticos. Es la historia de cómo un país pequeño rompió las reglas del juego que habían dominado las relaciones hemisféricas durante 2 siglos. Y entender cómo lo hizo nos puede enseñar mucho sobre el futuro de la soberanía latinoamericana. Para entender la magnitud de lo que está pasando, tenemos que empezar por el principio. Tenemos que hablar de la doctrina Monroe, proclamada en 1823 por el presidente James Monroe. En teoría, esa doctrina decía América para los americanos, advirtiendo a las potencias europeas que no intervinieran en el continente americano. Sonaba bien en el papel, una declaración de independencia hemisférica frente al colonialismo europeo. Pero en la práctica, América para los americanos se convirtió rápidamente en América para los estadounidenses. Esa frase se transformó en la justificación ideológica para que Washington tratara a toda América Latina como su zona de control absoluto, como su patio trasero. Un lugar donde podían hacer lo que quisieran sin rendirle cuentas a nadie. Y vaya que lo hicieron. Durante todo el siglo XX, Estados Unidos invadió militarmente países latinoamericanos decenas de veces. Nicaragua fue ocupada militarmente durante 20 años entre 1909 y 1933. Haití fue invadida en 1915 y ocupada hasta 1934. República Dominicana fue intervenida en 1916. Panamá ni siquiera existía como país independiente hasta que Estados Unidos lo separó de Colombia en 1903 para poder construir el canal bajo su control absoluto. Pero las invasiones militares directas eran solo la punta del iceberg. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos perfeccionó técnicas más sofisticadas de control. Golpes de Estado coordinados desde Washington derrocaron a gobiernos democráticamente electos en Guatemala en 1954, en Chile en 1973, en Argentina en 1976. Dictadores militares brutales fueron apoyados, financiados y entrenados por Washington mientras masacraban a sus propias poblaciones. Y cuando no hacía falta un golpe militar, estaban los embajadores estadounidenses. Fíjate que el rol de un embajador, en teoría, es representar diplomáticamente a su país ante otro gobierno soberano. Pero en América Latina, los embajadores estadounidenses actuaban como virreyes coloniales. Convocaban a presidentes latinoamericanos a sus embajadas para darles órdenes. Amenazaban públicamente a gobiernos que no se alineaban con Washington. Coordinaban con la oposición local para debilitar o derrocar gobiernos. En El Salvador, esta dinámica fue particularmente intensa. Durante los años de la Guerra Civil Salvadoreña entre 1980 y 1992, la embajada estadounidense era prácticamente un segundo gobierno. Decidían presupuestos militares, aprobaban o rechazaban estrategias de contrainsurgencia, influían directamente en elecciones. Los embajadores estadounidenses en San Salvador tenían más poder real que muchos ministros del gabinete salvadoreño. Y esto no paró cuando terminó la Guerra Fría. Durante los años 2000, los embajadores estadounidenses en América Latina seguían actuando con una arrogancia colonial que resultaba humillante. Llamaban públicamente a políticos latinoamericanos a explicar sus decisiones. Organizaban ruedas de prensa donde criticaban abiertamente políticas de gobiernos soberanos. Se reunían con líderes de oposición en formas que serían impensables si ocurrieran a la inversa. Cuando Barack Obama llegó a la presidencia en 2009, prometió una nueva era en las relaciones con América Latina. En la Cumbre de las Américas de 2009, Obama habló de asociación igualitaria y respeto mutuo. Sonaba hermoso.
Finalmente, parecía que Estados Unidos iba a tratar a América Latina como socios en lugar de subordinados. El momento cumbre vino en 2013, cuando John Kerry, el secretario de Estado de Obama, declaró solemnemente ante la Organización de Estados Americanos que la era de la doctrina Monroe había terminado. Imagínate el simbolismo: después de 190 años, Estados Unidos oficialmente renunciaba a tratar a América Latina como su patio trasero. Hubo aplausos. Hubo esperanza. Hubo alivio. Pero había un problema. Unos meses antes de hacer esa declaración histórica, el mismo John Kerry se había referido a América Latina como el patio trasero de Estados Unidos en una entrevista. Y más importante aún, las acciones de la administración Obama en la región no reflejaban ese supuesto cambio de paradigma. La embajadora estadounidense en El Salvador durante la administración Obama, Jan Manes, actuó exactamente como sus predecesores, interviniendo en asuntos internos, presionando al gobierno, operando como si tuviera autoridad para dirigir la política salvadoreña. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Cuando Nayib Bukele llegó a la presidencia de El Salvador en junio de 2019, los últimos 7 meses del gobierno de Trump, ya había tenido experiencia con la forma en que Washington tradicionalmente trataba a los líderes latinoamericanos. Como alcalde de San Salvador entre 2015 y 2018, Bukele había experimentado directamente la injerencia de la embajada estadounidense. Pero Bukele no era como los políticos tradicionales que estaban acostumbrados a agachar la cabeza ante Washington. Desde el principio dejó claro que él representaba la soberanía salvadoreña, no los intereses de ninguna potencia extranjera. Y esa actitud chocó frontalmente con la mentalidad imperial que todavía dominaba en ciertos círculos de Washington. La tensión explotó durante la administración Biden, que comenzó en enero de 2021. La embajadora Jan Manes, nombrada por Trump pero continuada por Biden, adoptó una postura cada vez más confrontacional con el gobierno de Bukele. Según reportes de medios investigativos como ProPublica y Prensa Comunitaria, Manes incluso intentó que Bukele despidiera a un contratista estadounidense que estaba investigando vínculos entre el gobierno y la Mara Salvatrucha 13. El objetivo, según las investigaciones, era ocultar evidencia de corrupción. Pero lo más extraordinario fue lo que vino después. Cuando Manes se dio cuenta de que el jefe de la estación de la CIA en El Salvador era demasiado cercano a Bukele, lo hizo destituir. Piénsalo bien, una embajadora estadounidense removió al jefe de inteligencia de su propio país en El Salvador porque éste tenía una relación de trabajo productiva con el presidente salvadoreño. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre la mentalidad con la que Washington tradicionalmente operaba en la región. Y las cosas siguieron escalando. El 1 de julio de 2021, el Departamento de Estado publicó la lista Engel, donde incluye a funcionarios extranjeros que considera corruptos. Varios funcionarios del gobierno de Bukele fueron incluidos. Era la forma clásica de presión de Washington, atacar no directamente al presidente, sino a su círculo cercano, enviando un mensaje claro de que quien no se alineaba con los intereses estadounidenses sería castigado. Fue en ese momento cuando Bukele tomó una decisión estratégica que cambiaría todo. En lugar de doblegarse ante la presión de la administración Biden, Bukele hizo una apuesta audaz, invirtió todo su capital político en construir una relación con Donald Trump y el movimiento Make America Great Again. Apostó a que Trump volvería al poder en 2024 y que cuando eso ocurriera, El Salvador tendría en Washington no un opresor, sino un aliado. Era una apuesta arriesgada. Durante los 4 años de la presidencia de Biden, Bukele mantuvo relaciones correctas pero distantes con Washington. Mientras tanto, cultivaba discretamente vínculos con figuras clave del movimiento trumpista, miembros del Congreso republicano, comentaristas conservadores influyentes, y por supuesto, con el mismo Trump, que seguía siendo la figura más poderosa de la política republicana desde su retiro temporal en Mar-a-Lago. Y entonces ocurrió. El 5 de noviembre de 2024, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales estadounidenses y retornó al poder. La apuesta de Bukele había funcionado. Pero lo que vino después superó cualquier expectativa que incluso Bukele podría haber tenido. El 20 de enero de 2025, Trump asumió su segundo mandato. Y desde el primer día quedó claro que la relación con El Salvador sería radicalmente diferente a todo lo que América Latina había experimentado con Washington en generaciones. No hubo llamadas de embajadores convocando al presidente salvadoreño a explicar sus políticas. No hubo declaraciones públicas cuestionando la democracia en El Salvador. No hubo amenazas veladas sobre consecuencias si Bukele no se alineaba con ciertos intereses.
En cambio, hubo algo que América Latina no había visto en mucho tiempo: respeto. El 3 de febrero de 2025, apenas 2 semanas después de asumir, Trump recibió en su residencia en el lago Coatepeque al secretario de Estado Marco Rubio. No fue una reunión en la embajada estadounidense en San Salvador, donde el embajador habría actuado como anfitrión con toda la carga simbólica de superioridad que eso implica. Fue en casa de Bukele. Rubio viajó a El Salvador como invitado, no como superior. Y las palabras que Rubio usó fueron reveladoras. Dijo que la alianza entre Trump y Bukele se ha convertido en un ejemplo de seguridad y prosperidad en nuestro hemisferio. No dijo que Estados Unidos iba a ayudar a El Salvador a ser seguro y próspero, como habría dicho un secretario de Estado tradicional con esa mentalidad paternalista. Dijo que El Salvador ya era un ejemplo, un modelo, algo que otros debían estudiar y potencialmente emular. Pero el momento que realmente marcó el cambio de paradigma fue el 6 de febrero de 2025, cuando Bukele fue invitado al Desayuno Nacional de Oración en Washington. Este evento, que se celebra cada primer jueves de febrero desde 1953, reúne a los líderes políticos más poderosos de Estados Unidos en un contexto de fe y reflexión. Es uno de los eventos más importantes del calendario político estadounidense. Trump decidió personalmente invitar a Bukele. Y cuando llegó el momento de presentarlo ante más de 100 líderes políticos estadounidenses reunidos en el Hotel Hilton de Washington, Trump lo hizo con palabras que ningún presidente latinoamericano había escuchado de un presidente estadounidense en generaciones. Dijo textualmente: "Una de mis personas favoritas, el presidente Bukele de El Salvador". Fíjate en el lenguaje. No dijo nuestro aliado en Centroamérica o el líder de un país amigo. Dijo una de mis personas favoritas. Personal. Cercano. Genuino. Y luego, cuando le dio la palabra a Bukele, el presidente salvadoreño habló ante esa audiencia estadounidense sobre la transformación de El Salvador, sobre cómo había pasado de ser uno de los países más peligrosos del mundo a uno de los más seguros de la región. Y lo hizo sin tener que pedir permiso, sin tener que justificarse, sin tener que defenderse de acusaciones. La primera visita oficial a la Casa Blanca vino el 14 de abril de 2025. Bukele se convirtió en el primer jefe de Estado latinoamericano recibido en la residencia presidencial estadounidense en el segundo mandato de Trump. El simbolismo era claro: de todos los líderes del continente, Trump eligió recibir primero al presidente del país más pequeño de Centroamérica continental. No al presidente de Brasil, la economía más grande de América Latina. No al presidente de México, el vecino inmediato y socio comercial más importante. Al presidente de El Salvador. Y lo que ocurrió en esa reunión en el Salón Oval es algo que merece ser analizado en detalle, porque marca un punto de inflexión histórico. Trump no solo recibió a Bukele con cortesía diplomática rutinaria. Lo recibió con elogios públicos, con afecto visible, con un respeto que iba mucho más allá del protocolo. Frente a las cámaras, con el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y otros funcionarios clave presentes, Trump dijo que amaba al pueblo de El Salvador y que tienen un presidente increíble. Bukele respondió diciendo que estaban muy ansiosos por ayudar a la administración estadounidense. Y aquí está la clave: no dijo que estaban agradecidos por la ayuda de Estados Unidos, como habría dicho cualquier presidente latinoamericano tradicional en esa situación. Dijo que ellos, El Salvador, estaban ansiosos por ayudar a Estados Unidos. La dinámica se había invertido completamente. Y Trump lo confirmó. En otro momento de ese encuentro, Trump le dijo a Bukele: "Aprecio mucho trabajar con ustedes. Trabajar con ustedes. No les estamos ayudando. No estamos dirigiéndolos. Estamos trabajando con ustedes. Como socios. Como iguales". Ese lenguaje representa un cambio sísmico en la forma en que Estados Unidos se relaciona con América Latina. Pero el respeto no era solo retórico. Se tradujo en acuerdos concretos que reflejaban esa nueva dinámica. El 29 de enero de 2025, Estados Unidos y El Salvador firmaron un acuerdo de comercio recíproco bilateral. La palabra clave ahí es recíproco. No era un acuerdo de libre comercio tradicional donde Estados Unidos imponía condiciones que El Salvador aceptaba. Era un acuerdo donde ambas partes negociaron de igual a igual. El acuerdo contemplaba la eliminación de barreras no arancelarias, el impulso al comercio digital, la protección de derechos de propiedad intelectual y el refuerzo de estándares laborales y ambientales. Pero más importante que los detalles técnicos era el proceso: El Salvador no tuvo que aceptar condiciones impuestas desde Washington. Negoció. Propuso. Llegó a compromisos mutuos.
Y cuando Trump habló del acuerdo, lo presentó como parte de una estrategia regional más amplia. Dijo, he logrado acuerdos comerciales históricos con El Salvador, Argentina, Ecuador y Guatemala, lo que permite un acceso mayor y más ágil a sus mercados. Fíjate que no dijo que él les había dado acceso al mercado estadounidense. Dijo que estos países le daban a Estados Unidos acceso a sus mercados. El lenguaje importa. Y el lenguaje de Trump reflejaba una relación entre iguales, no entre un imperio y sus colonias económicas. Pero quizás lo más revelador de este nuevo trato es lo que no ocurrió. Durante todo 2025, mientras Bukele consolidaba su poder en El Salvador de formas que organizaciones internacionales de derechos humanos criticaban fuertemente, la administración Trump no dijo una palabra de reproche público. Cero declaraciones cuestionando la democracia salvadoreña. Cero amenazas sobre consecuencias por violaciones de derechos humanos. Cero presiones para que Bukele cambiara sus políticas internas. En agosto de 2025, cuando la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que permite la reelección indefinida y amplía el periodo presidencial de 5 a 6 años, la comunidad internacional reaccionó con alarma. Amnistía Internacional y Human Rights Watch criticaron duramente la reforma, comparando la situación con Nicaragua y Venezuela. La oposición salvadoreña la llamó una sentencia de muerte para la democracia. ¿Y qué dijo la administración Trump? Nada crítico. Al contrario, cuando se les preguntó directamente, funcionarios de la administración dijeron que no consideraban que El Salvador fuera una dictadura y que respetaban el proceso democrático interno del país. Dejaron claro que Estados Unidos no iba a intervenir en decisiones constitucionales que le corresponden al pueblo y al gobierno salvadoreño. Ahora, seamos claros, podemos debatir eternamente si esa postura de no intervención es moralmente correcta o no. Podemos discutir si Estados Unidos tiene o no una responsabilidad de promover la democracia en el hemisferio. Pero lo que no podemos negar es que representa un cambio absoluto en la forma en que Washington tradicionalmente operaba. Durante décadas, Estados Unidos se sentía con el derecho y la obligación de juzgar, criticar y presionar a gobiernos latinoamericanos sobre sus asuntos internos. Con Bukele, Trump dijo, ustedes deciden cómo gobernarse. Nosotros respetamos su soberanía. El contraste con cómo Trump ha tratado a otros líderes es revelador. Tomemos el caso del primer ministro canadiense Justin Trudeau. Trump lo ha criticado públicamente múltiples veces, incluso lo ha despreciado abiertamente en contextos diplomáticos. Con el presidente de Panamá José Raúl Mulino, Trump ha sido confrontacional sobre el tema del Canal de Panamá, amenazando con retomar el control si no se satisfacen ciertos intereses estadounidenses. Pero con Bukele, solo ha habido elogios, respeto y trato de socio. ¿Por qué? Porque Bukele le ofrece a Trump algo que otros líderes no pueden o no quieren ofrecer, resultados concretos en seguridad, disposición para cooperar en temas migratorios, y sobre todo, una relación que no está basada en subordinación sino en intercambio de beneficios mutuos. Bukele no mendiga ayuda de Washington. Ofrece servicios que Washington necesita. Y eso cambia completamente la dinámica de poder. Ahora hablemos de lo que todo esto significa para América Latina como región. Porque lo que está ocurriendo entre Trump y Bukele no es solo una anomalía bilateral. Potencialmente representa un nuevo modelo de relación entre Estados Unidos y América Latina. Un modelo donde la soberanía de los países latinoamericanos es respetada, donde las negociaciones ocurren entre iguales, y donde Washington no asume automáticamente el derecho de intervenir en los asuntos internos de sus vecinos del sur. Para la diáspora latinoamericana en Estados Unidos, esto tiene un significado emocional profundo. Durante generaciones, los inmigrantes latinoamericanos han vivido con una contradicción dolorosa, aman a Estados Unidos, el país que les dio oportunidades, pero también recuerdan con amargura cómo ese mismo país trató a sus países de origen como colonias. Ver a un presidente latinoamericano siendo tratado con genuino respeto en la Casa Blanca alivia algo de ese dolor histórico. Para El Salvador específicamente, el impacto es aún más profundo. Los salvadoreños que emigraron a Estados Unidos durante la Guerra Civil en los años 80 lo hicieron huyendo de un conflicto en el que Estados Unidos estaba profundamente involucrado, financiando al gobierno salvadoreño con millones de dólares mientras miles de civiles morían. Esos salvadoreños crecieron viendo a embajadores estadounidenses actuando como virreyes en su país. Ver ahora a su presidente sentado como igual frente al presidente de Estados Unidos representa una reivindicación histórica. Pero seamos honestos y presentemos también las críticas y contradicciones que este nuevo modelo genera. Hay académicos y activistas de derechos humanos que argumentan que lo que Trump llama respeto a la soberanía es en realidad complicidad con el autoritarismo.
Dicen que Estados Unidos tiene una responsabilidad moral de defender la democracia y los derechos humanos en el hemisferio, y que el silencio de Trump ante las acciones controvertidas de Bukele representa un abandono de esos valores. También está la crítica de que este respeto es selectivo y transaccional. Trump respeta la soberanía de Bukele porque Bukele le da lo que quiere: cooperación en deportaciones, acceso al SECOT para presos estadounidenses, alineamiento en política exterior. Pero si Bukele dejara de ser útil para los intereses de Trump, ¿ese respeto continuaría? Los críticos argumentan que no se trata de un cambio de principios en la política exterior estadounidense, sino simplemente de un intercambio de favores entre dos líderes autoritarios. Y hay una contradicción profunda que no podemos ignorar: las mismas políticas de deportación masiva de Trump que benefician a Bukele afectan duramente a la comunidad salvadoreña en Estados Unidos. Hay salvadoreños siendo deportados por ICE que han vivido décadas en Estados Unidos, que tienen familias estadounidenses, que construyeron vidas completas en ese país. Esas personas ven la alianza Trump-Bukele con sentimientos encontrados: por un lado, orgullo de que su presidente sea respetado; por otro, miedo de que ellos mismos puedan ser deportados como parte de esa alianza. Este debate nos lleva a una de las preguntas más complejas de las relaciones internacionales: ¿tiene un país el derecho de intervenir en otro en nombre de valores universales como la democracia y los derechos humanos? ¿O la soberanía nacional siempre debe prevalecer, incluso cuando un gobierno hace cosas que la comunidad internacional considera inaceptables? Los defensores del modelo Trump-Bukele argumentan que América Latina sufrió durante un siglo bajo el pretexto de que Estados Unidos intervenía para promover democracia y derechos humanos, cuando en realidad intervenía para proteger intereses económicos y geopolíticos. Señalan que Washington apoyó dictadores brutales en Chile, Argentina, Brasil, Guatemala, cuando esos dictadores servían a intereses estadounidenses. La defensa de la democracia, argumentan, siempre fue selectiva y hipócrita. Desde esa perspectiva, el modelo Trump-Bukele, aunque imperfecto, al menos es honesto. No hay pretensiones morales. Es un acuerdo entre dos gobiernos soberanos que intercambian beneficios mutuos. Estados Unidos obtiene cooperación en seguridad y migración. El Salvador obtiene respeto diplomático y apoyo económico. Nadie pretende estar salvando la democracia o defendiendo valores universales. Es realpolitik pura, y eso, argumentan, es más honesto que la hipocresía tradicional de la política exterior estadounidense. Los críticos responden que eso es cinismo disfrazado de pragmatismo. Que hay valores que trascienden la soberanía nacional, como el derecho de las personas a no ser encarceladas sin debido proceso, a tener acceso a jueces independientes, a vivir en una democracia real donde el poder se limite y se alterne. Y que cuando Estados Unidos, la potencia hegemónica del hemisferio, legitima gobiernos que violan esos valores, está enviando un mensaje a toda América Latina de que la democracia y los derechos humanos son negociables. Lo que está claro es que otros líderes latinoamericanos están observando muy de cerca. Javier Milei en Argentina ha cultivado una relación cercana con Trump y ha adoptado elementos del estilo comunicativo de Bukele. Daniel Noboa en Ecuador implementó un estado de emergencia similar al de Bukele y busca el mismo tipo de relación pragmática con Washington. Incluso líderes más moderados están tomando nota: si quieres que Trump te respete, no te quejes de injerencia. Ofrécele algo que necesita y negocia desde una posición de fortaleza. El caso de México con la presidenta Claudia Sheinbaum es particularmente interesante. Sheinbaum ha mantenido una postura firme de soberanía nacional frente a Trump, negándose a doblegarse ante presiones sobre migración y fentanilo. Y curiosamente, esa firmeza le ha ganado algo de respeto de Trump, quien incluso excluyó ciertos productos mexicanos de aranceles. Hay una lección ahí: Trump respeta a los líderes que negocian desde la fuerza, no a los que mendigan. La pregunta del millón es si esto representa realmente un nuevo paradigma permanente en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, o si es simplemente una excepción temporal basada en la química personal entre Trump y Bukele que desaparecerá cuando cualquiera de los dos deje el poder. Los analistas están divididos. Algunos argumentan que Trump ha roto genuinamente con la tradición bipartidista de política exterior estadounidense hacia América Latina, y que su énfasis en acuerdos transaccionales sobre promoción de valores representa un cambio que sobrevivirá su presidencia. Señalan que el establishment republicano tradicional cada vez está más alineado con esta visión, y que incluso algunos demócratas más pragmáticos están reconociendo que el modelo antiguo de injerencia paternalista ya no funciona. Otros son más escépticos. Argumentan que si un demócrata tradicional gana la presidencia en 2028, Estados Unidos volverá inmediatamente a presionar sobre democracia y derechos humanos en El Salvador.
Que el modelo Trump-Bukele es una aberración basada en afinidades ideológicas personales entre dos líderes populistas autoritarios, y que no representa un cambio estructural profundo en cómo Washington ve a América Latina. Independientemente de cuál pronóstico resulte correcto, lo que ya es innegable es que Bukele ha demostrado algo que muchos pensaban imposible, que un presidente de un país pequeño de América Latina puede sentarse como igual frente al presidente de Estados Unidos. Que la era del patio trasero, al menos temporalmente, ha terminado. Que la soberanía latinoamericana puede ser respetada si se negocia desde una posición de fuerza. Y eso, independientemente de lo que uno piense sobre Bukele o Trump como individuos, independientemente de las críticas legítimas sobre derechos humanos y democracia, es históricamente significativo. Por primera vez en 200 años, un líder latinoamericano ha logrado cambiar fundamentalmente la dinámica de poder en su relación con Washington. Llegamos al final de este análisis con más preguntas que respuestas, pero creo que esas preguntas son exactamente las que necesitamos estar haciéndonos. ¿Qué tipo de relación queremos que América Latina tenga con Estados Unidos? ¿Preferimos una relación donde Washington interviene constantemente en nombre de la democracia y los derechos humanos, sabiendo que históricamente esa intervención ha sido selectiva e hipócrita? ¿O preferimos una relación basada en respeto a la soberanía, sabiendo que eso puede significar silencio ante abusos internos? No hay respuestas fáciles. Pero lo que sí sabemos es que el modelo antiguo, el modelo del patio trasero, el modelo de embajadores actuando como virreyes, ese modelo está muerto. Bukele lo mató. Y lo hizo no con retórica antiimperialista vacía, sino con resultados concretos que le dieron el poder de negociar desde la fuerza. El futuro de América Latina no será determinado por Washington. Será determinado por líderes latinoamericanos que entiendan que la soberanía no se mendiga, se conquista. Que el respeto no se pide, se gana. Y que la única forma de dejar de ser tratado como patio trasero es demostrar que ya no lo eres. Eso es todo por hoy en Líder de Líderes. Si este análisis te hizo reflexionar, si te generó alguna reacción, si tienes una perspectiva diferente que quieras compartir, déjala en los comentarios. Este es un espacio donde todas las opiniones respetuosas son bienvenidas. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, y comparte este video con alguien que necesite entender este momento histórico en su contexto completo. Nos vemos en el próximo análisis.